Mountains es uno de los cuentos en la colección Trespass, publicada por Amazon Original Stories y editada por Jeff Vandermeer. Todos los cuentos en esta colección se relacionan con la interacción entre el hombre y la naturaleza. Vandermeer y yo nos conocemos desde hace muchos años. De hecho, yo compré un cuento corto de él cuando edité una antología que se llamó Fungi hace como una década. Entonces nos conocemos desde entonces y trabajando en el área de ciencia ficción y fantasía, pues yo he leído sus libros, él ha leído los míos, etcétera, etcétera. Entonces Jeff me mandó un correo electrónico y me dijo que si me interesaba hacer algo relacionado con naturaleza y con esta idea que tenía de Trespass. Yo no escribo casi cuento corto hoy en día, escribí en mi tiempo, sí escribí muchos, más de 70 en 10 años. Hoy en día me dedico más bien a la novela, pero me llamó la atención y entonces dije que pues sí estaba interesada en ser parte de la colección y de ahí terminamos con The Tiger Came to the Mountains. Me interesaba hacer algo relacionado con taxidermia, esa fue mi primera idea y eventualmente decidí contar un cuento inspirado en algunas de las historias que mi bisabuela me contaba de cuando ella estaba creciendo en la época de la Revolución Mexicana en México, en Hidalgo. Y uno de los cuentos que ella me contó era de una vez en la que un león se escapó de un tren, se descarriló un tren y se escapó un león que estaban transportando de un lugar a otro y empezó a rondar por la campiña. Y esa fue la base para The Tiger Came to the Mountains, en la que no es un león, es un tigre y hay, bueno, muchas diferencias con la vida real, pero es la idea de cuando tienes soldados por una parte rondando, es el peligro de otros seres humanos, pero también el peligro de la naturaleza, el elemento animal, también estableciendo, moviéndose a tu alrededor. Y qué es lo que pasa cuando estás atrapado como entre esas dos fuerzas, entre las fuerzas humanas y las fuerzas de animales. Yo he escrito muchas cosas, pero la mayor parte de las novelas se han ubicado en México. Me gusta escribir las cosas que conozco y por lo tanto termino regresando muchas veces a México, a, a donde crecí y a donde me formé. Eh, Creo que no hay tanta literatura relacionada con México, por lo menos en los géneros en los que yo empecé a explorar cuando empecé a escribir en ciencia ficción, en fantasía y en terror. Y por lo tanto me pareció que eh, podía volver, digamos, a esa misma fuente más de una vez. No es que estuviera saturada, no es así como que, bueno, hay 1000 historias de ciencia ficción ubicadas en México y nadie va a querer leer la mía, sino que al contrario, pensé, bueno, esto es algo que quizá no se ha manejado tan frecuentemente, por lo tanto, merece, no sé, un poco de atención quizá de mi parte. Mi novela que sale en julio de este año se llama The Daughter of Dr. Moreau. Es una novela que está inspirada en la novela de ciencia ficción de H.G. Wells, The Island of Dr. Moreau, y cuenta la historia de un científico que está haciendo experimentos relacionados con combinaciones animales y humanas en el sur de México en el siglo XIX. Entonces, de ciencia ficción. Y lo que había hecho anteriormente era crimen noir, entonces siempre estoy cambiando un poco de género.